Cuando se habla del comercio de sustancias ilícitas, hay un nombre que aparece en todas las portadas. Su imagen, su voz, sus actos han sido inmortalizados en libros, series y hasta canciones. Pero detrás del mito, existieron figuras igual de clave. Una de ellas diseñó una operación aérea sin precedentes, convirtió una isla en el Caribe en su centro logístico y cambió para siempre las reglas del negocio del polvo blanco. Y sin embargo, hoy, casi nadie recuerda su nombre. Carlos Leder, el socio olvidado de la organización. Carlos Enrique Leder Rivas no fue un simple asociado dentro de la red del patrón. Fue un pionero, un estratega fuera de serie, con ideas que se adelantaron incluso a su época. Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía como su gran amigo, su socio, su compañero de causa. Mientras muchos seguían moviendo paquetes entre caminos y escondites, él pensó en el cielo. Imaginó un puente aéreo que conectara Sudamérica con Norteamérica, sin barreras, sin límites. Y así nació una de las operaciones más audaces en la historia del negocio. Comprar una isla en medio del Caribe, convertirla en una base privada, y desde ahí enviar cargamentos del polvo blanco directamente a su destino final. Inventó la logística del que el tráfico fuera en aviación por lo grande. Esa isla se llamaba No Man's Sky, y se transformó en el corazón de una operación aérea que marcó un antes y un después en las rutas del negocio. Desde el aire, Leder tejió una red que haría temblar fronteras. Carlos Leder no nació en la cuna del negocio, pero llevaba la rebeldía tatuada en la sangre. Hijo de madre colombiana y padre alemán, creció entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. En su juventud, viajó a los Estados Unidos, donde comenzó a moverse en los márgenes del sistema. Ahí, en medio de pequeños delitos y excesos, terminaría siendo capturado por las autoridades. Y fue precisamente en prisión donde el destino lo cruzó con otro nombre clave en este universo. George Jung, un joven estadounidense con contactos y ambición. Entre rejas, tejieron una idea que pronto se transformaría en una realidad millonaria. Ya no se trataba de mover paquetes a pie o en coches, ahora pensaban en grande, en el aire, en rutas sin límites. Y así, cuando Carlos regresó a Colombia, ya no era solo un joven rebelde, era un hombre con un plan para escalar hasta lo más alto del mundo del polvo blanco. Somos mayores de edad, cada cual responde por sus actos. Yo no voy a ir a requisarle la maleta a ningún colombiano, no es mi labor. A mediados de los años 70, mientras algunos aún operaban desde la selva, Carlos Leder puso sus ojos en el cielo. Sabía que si quería mover el negocio a gran escala, necesitaba una ruta limpia, rápida y constante. Y entonces encontró su joya, No Man's Sky, una pequeña isla perdida en las Bahamas. Leder no solo la compró, la transformó. Instaló una pista de aterrizaje privada, torres de vigilancia, personal armado y todo un sistema de control aéreo. Los aviones despegaban de Colombia cargados con mercancía, hacían escala secreta en la isla, y desde ahí, directo al corazón de Norteamérica. El lugar se convirtió en una autopista aérea para el polvo blanco, operando con una precisión casi militar. Lo que parecía una simple isla caribeña, era en realidad el núcleo de una de las operaciones más sofisticadas jamás vistas en ese mundo. Carlos Leder no solo era ambicioso, también estaba convencido de que su causa tenía un trasfondo político. Desde muy joven, desarrolló una fuerte aversión hacia el sistema estadounidense, al que acusaba de hipocresía y doble moral. No se conformó con ganar dinero. Quería dejar un legado, marcar una revolución. Inspirado por discursos radicales, fundó su propio partido, el Movimiento Latino Nacional, con el que soñaba con transformar la política colombiana y, según él, liberar a América Latina de la influencia extranjera. Sus discursos eran encendidos, llenos de frases desafiantes y símbolos provocadores. Llegó a repartir panfletos, dar entrevistas y hasta ofrecer becas a jóvenes de escasos recursos. Pero su visión no era compartida por todos. Mientras Escobar invertía en obras sociales para ganar apoyo popular, Leder se presentaba como un revolucionario, dispuesto a incendiar las estructuras. La organización comenzó a mirarlo con cautela. Su ideología radical empezaba a convertirse en un problema. Carlos Leder no quería ser solo una pieza dentro del engranaje.
Él aspiraba a convertirse en un líder. Mientras otros miembros de la red del patrón buscaban permanecer en las sombras, él hacía exactamente lo contrario. Hablaba en público, daba entrevistas, y se proyectaba como un hombre con una visión para el país. Desde su isla en el Caribe, comenzó a financiar campañas, promover su movimiento político y a dar señales claras de que no se conformaba con el poder en las sombras. Esa exposición llamó la atención, pero también encendió alarmas. Esta de Carlos Leder es la típica respuesta de un cínica, de un que se defiende de los cargos. Y bueno, generalmente los que celebran el crimen son aquellos mismos que lo cometen. Dentro de la organización, muchos comenzaron a verlo como una amenaza. Escobar, con su carisma calculado y sus obras sociales, entendía cómo moverse entre la política y el poder sin levantar tanto ruido. Pero Leder no tenía filtro. Su discurso confrontativo, su estilo incendiario y su creciente protagonismo empezaron a incomodar. Ya no era solo el dueño de la isla. Era el hombre que estaba llamando demasiado la atención en un negocio que exige silencio. La figura de Carlos Leder ya no era vista con admiración dentro de la organización, sino con preocupación. Sabía demasiado, hablaba demasiado, y se estaba volviendo imposible de controlar. Mientras sus discursos incendiarios cruzaban fronteras y su nombre sonaba en medios internacionales, las autoridades empezaban a conectar las piezas. Norman's Cay ya no era invisible. Los vuelos, las reuniones, las inversiones, todo estaba siendo observado por agencias que no parpadean. En medio de la presión internacional, surgió una decisión fría y estratégica. Alguien debía pagar el precio. Y Leder, con su protagonismo fuera de control, era el candidato perfecto. En 1987, durante una operación relámpago, fue capturado y trasladado fuera del país sin previo aviso. Algunos aseguran que fue entregado por su propia gente, como una ficha de cambio para bajar la temperatura con los de arriba. El hombre que había construido una autopista aérea para el polvo blanco, ahora estaba completamente solo. A Carlos Leder no solo lo detuvieron, lo entregaron. Fue una captura silenciosa, casi quirúrgica. En cuestión de horas, ya estaba fuera del país. Recibió una condena ejemplar, pero no fue el final. Colaboró con las autoridades, y eso lo volvió aún más incómodo. Aislado durante años, reapareció en libertad, bajo otro nombre, sin rastro. Carlos Leder desapareció, pero lo que nunca desapareció fue la duda. ¿Quién lo entregó? Una jugada silenciosa que cambió la historia. Y que hoy seguimos sin entender del todo. La respuesta podría estar en el próximo episodio. Carlos Leder fue mucho más que un operador aéreo. Fue estratega, ideólogo, showman, político frustrado y sobre todo, un visionario. Pero en un mundo donde el silencio vale más que la fama, su historia fue condenada al olvido. Mientras otros se convirtieron en mitos, él fue obligado a desaparecer. Hoy su nombre apenas se susurra y su rostro se diluye en las sombras del Caribe.